Rap contra el Alzheimer. El Alzheimer llega y borra el camino. Los recuerdos se van como polvo fino. La mente se nubla, todo se olvida. El pasado se pierde, se va la vida. Intentas hablar, las palabras no vienen. El tiempo avanza pero todo se detiene. Momentos felices ya no están claros, como estrellas que caen desde lo más alto. Pero no estás solo, no voy a fallar. Te acompaño en esta lucha hasta el final. Aunque el tiempo borre todo tu ser, el amor que te tengo no va a desaparecer. Tu nombre, tu historia se va apagando, pero en mi corazón te sigo recordando. La memoria es frágil, pero mi fe es fuerte. Peleamos juntos hasta que llegue la muerte. Miro tus ojos buscando señales. Quiero encontrar tus recuerdos vitales. Aunque todo cambie, aunque todo se vaya, mi amor no tiene ni tiempo ni falla. Pero no estás solo, no voy a fallar. Te acompaño en esta lucha hasta el final. Aunque el tiempo borre todo tu ser, el amor que te tengo no va a desaparecer. Las fotos, los días, los viejos momentos, los guardo aquí dentro como firmamentos. Aunque ya no los puedas alcanzar, yo los cuidaré, te los voy a mostrar. No es fácil ver cómo te pierdes, pero sigo aquí a tu lado, no cedes. Y aunque a veces el miedo me gana, te abrazo más fuerte, no hay otra mañana. Pero no estás solo, no voy a fallar. Te acompaño en esta lucha hasta el final. Aunque el tiempo borre todo tu ser, el amor que te tengo no va a desaparecer. Aunque el tiempo borre todo tu ser, el amor que te tengo no va a desaparecer. Más que todo cambia, se va apagando, pero en mi corazón te sigo recordando. Aunque el tiempo borre todo tu ser, el amor que te tengo no va a desaparecer. No va a desaparecer. Las fotos, los días, los viejos momentos, los guardo aquí dentro como firmamentos. Aunque ya no los puedas alcanzar, yo los cuidaré, te los voy a mostrar. No es fácil ver cómo te pierdes, pero sigo aquí a tu lado, no cedes. Y aunque a veces el miedo me gana, te abrazo más fuerte, no hay otra mañana. No hay otra mañana. No hay otra mañana. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría
de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que esta tiene mucho infundio. De nuestros buenos tiempos. Mírate, qué bien. Muy bien. Señoras y señores, las que están viendo la exposición, por favor, que es preciosa. Luego la podéis ver detenidamente con muchísimo tiempo, porque encontraréis personas que os dan muchos recuerdos buenos y de todo. Hay gente que falta, por desgracia, pero bueno, son momentos para todos. Bueno, muchísimas gracias por venir a todos. Autoridades, amigos y amigas, hoy inauguramos nuestras 16ª jornadas con esta exposición que no solo recoge imágenes, sino hilos de vida. 25 años tejiendo recuerdos, no es solo un título, es el reflejo del trabajo, la entrega y el amor compartido por una red humana extraordinaria. Durante ese tiempo, en la Asociación Alzheimer de Barbastro hemos aprendido que la memoria no solo vive en la mente, sino también en los gestos, en las manos que cuidan, en las miradas que acompañan y en los abrazos que sostienen. Esta exposición es un homenaje a todas las personas que forman y han formado parte de esta red. Voluntarios, trabajadores, socios, familias, asociaciones comarcales, instituciones y muy especialmente a las personas que conviven con el Alzheimer. Ellas son el centro de todo lo que hacemos. Tenemos el placer de contar con la presidenta Lola Ibor, diputada y responsable del Servicio Social de la Diputación Provincial de Huesca. Una vez más, muchísimas gracias por ayudarnos. Con esa palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí. Me llamó Mari Carmen y por supuesto teníamos que estar. Es un honor estar en la inauguración de esta exposición maravillosa, marcada dentro de unas jornadas, unas jornadas que van a ser maravillosas, unas jornadas en las que se va a cumplir 25 años de un compromiso con la sociedad, un compromiso que han llevado a cabo tanto la Asociación Alzheimer Barbastro, junto con todo lo que es el Somontano, Mari Carmen. Y bueno, pues la labor encomiable que hacen aquí en Alzheimer es digna de alabar, porque bueno, pues ha habido muchas personas de las cuales han hecho este trayecto, este camino durante 25 años, que sea sólido, que sea fuerte. Y bueno, pues entre pacientes, voluntarios, personal profesional, han hecho que poco a poco pues, se haya llegado hasta este punto. Entre todas las instituciones y a la que nosotros representamos, que es la Diputación Provincial de Huesca, nosotros vamos a estar siempre, y lo sabéis, a vuestro lado, porque la Diputación sabe que tiene que apostar por este tipo de actos, por este tipo de asociaciones, y bueno, a nosotros no nos queda nada más que agradecer y que otros 25 años más hasta la siguiente. Gracias. Qué bien lo lleva Mari Carmen, ¿verdad? No te olvidas. Bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Alzheimer, a las dos Cármenes, a Mari Carmen Javier y a Carmen Arroyo, que siempre están pendientes, y qué bonito es el emano de Tejiendo Recuerdos, ¿no? Y recordábamos estos años pasados cuando hicisteis todas tejiendo, digo todas porque la mayoría fueron mujeres las que tejisteis aquellos magníficos mantos que hicieron en los árboles del Paseo del Coso, en las letras de Barbastro del Plaza del Mercado, y qué gran sorpresa nos disteis el año pasado con la inauguración de ese Belén monumental en los almacenes de San Pedro, Artero, perdón, en esos almacenes para Navidades, no, pues ese Belén monumental hecho de ganchillo. Cuando me comentaba Mari Carmen, la exposición el otro día con los de la Vuelta a España la vimos un poquito, nos colamos un poquito y la vimos cuando pasábamos, y la verdad es que quiero felicitar
en este caso a la fotógrafa que ha hecho estas fotografías, son la verdad extraordinarias, y la verdad es que cuando las observas una a una, pues yo creo que transmiten muchísimo, y has conseguido, creo que sacar, ¿no?, y enseñar esa verdadera pues alegría, ¿no?, y esa cara dulce, ¿no?, que tiene también pues el trabajo que se hace de esta asociación. Una asociación que cumple 25 años, no es poco, que cada año sigue creciendo el número de voluntarios, que es importantísimo, porque son enfermedades que desgraciadamente no desaparecen, y cada vez estamos viendo cómo enfermedades de tipo mental y de etcétera pues están creciendo. Entonces pues hace que la gran labor es la que tenemos que estar todos apoyando a todos aquellos que ayudáis, ya no solo a los que desgraciadamente padecen la enfermedad, sino a sus familias, ¿no? Esa sala de respiro que tiene la Asociación de Alzheimer para poder ayudar a los familiares a que puedan tener un poco de ese oxígeno, ¿no?, y que tengan ese apoyo, y sobre todo de las enormes actividades, porque ya no solo durante estas jornadas, estas 16 jornadas que se celebran, sino durante todo el año la cantidad de actividades que realizáis ya no solo en vuestros locales, sino también haciendo participar al resto de la ciudad. Porque por mi parte, enhorabuena a la asociación, como bien decía mi compañera Lola, pues por muchísimos años más. Ojalá, yo siempre digo que ojalá todas estas tipos de asociaciones, Alzheimer, cáncer, etcétera, llegara un momento que pudieran desaparecer, ¿no?, porque no hiciera falta, pero mientras nuestros científicos, nuestros investigadores encuentren las fórmulas para hacerlo, minimizarlo, pues seguir contando con asociaciones como esta, y seguir contando sobre todo con voluntarios, tan difícil a veces de encontrar, con voluntarios que quieran dejar su tiempo para ayudar a los demás, pues siempre es fantástico. Con que felicidades, y esperemos que estas jornadas sirvan también para ayudar y oxigenar un poquito más pues esa gran labor que realices. Muchas gracias. Al micrófono, Mari Carmen. Queda inauguro de la exposición, 25 años tejiendo entre todos, poco a poco, son 25 años que empezamos de cero, poco a poco hemos ido estirando del ovillo, y oye, hasta de ahora, pues yo creo que las cosas estamos contentas, y bueno, un año más, a ver si podemos ver muchos años más. O sea que muchísimas gracias. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría... Tan especial en estas jornadas, la primera vez que hacemos una mesa redonda o alargada. Os voy a presentar a Mónica, que es la trabajadora social de la asociación, y ella va a ser la moderadora y la presentadora de la mesa. Te cedo la palabra, Mónica. Gracias, Vicky. ¿Se oye bien? Bueno, buenas tardes. Bueno, un poco el objetivo, el propósito, la finalidad es... ¿Me oís bien? Venga. Bueno, pues eso, como decía, un poco el propósito, la finalidad de esta mesa es el abordaje que se ofrece o que se realiza desde un poco los primeros centros de salud, a través de los médicos de atención primaria, pasando por especialistas y llegando al final un poco a lo que hoy en día son las asociaciones o los recursos comunitarios. Para ello nos acompañan profesionales fundamentales en este proceso, que provienen tanto del ámbito social como el sanitario, y que para nosotros... ¿No se oye bien? ¿Ahora? Bueno, pues no lo vuelvo a repetir, No, bueno, como decía, pues eso, que están en esta mesa profesionales pues que
que lógicamente forman parte de todo este proceso y que representan un poco las puertas a las que tanto las personas como las familias van llamando, y puertas que se van abriendo pues desde el primer momento donde aparecen los síntomas o los signos hasta que ya hay un diagnóstico o acceden a los recursos. Para ello contamos con Clara Loriente, especialista en medicina familiar y comunitaria y especialista en medicina de urgencias y responsable del proyecto Gatekeeper. Carolina García Águedas, neuróloga desde hace casi 9 años en el Hospital de Barbastro y jefa de sección de especialidades y colaboradora activa con la Asociación de Alzheimer, lo que ha supuesto un gran apoyo y respaldo de ella y de su equipo. Clara Vivian, especialista en geriatría con experiencia profesional en el Hospital Real Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza y desde el 2017 en el Hospital de Barbastro, y ya habíamos contado con ella en ocasiones anteriores. Y Alodia Abad Ruiz, que ha trabajado 12 años en el Hospital de Barbastro y 7 años en las unidades de salud mental de Barbastro y Monzón como trabajadora social. Profesión en ocasiones desconocida y que supone un gran apoyo para las familias. Empezamos, pues, si os parece, por Clara Loriente, pues en estas puertas que hemos comentado, dijéramos que es la primera a la que se acercan las familias a través de los médicos de atención primaria y los centros de salud. Cuando quieras, Clara. Buenas tardes a todos. Gracias en principio a la asociación por invitarnos, a las autoridades por respaldar estas jornadas y a todos los que nos acompañáis, pacientes, familiares y todos aquellos que hoy queréis pasar este ratito con nosotras. Para mí es un orgullo estar aquí en esta mesa acompañada de estos profesionales con los que he trabajado mucho tiempo y que de verdad es un orgullo estar aquí acompañado por vosotras. El deterioro cognitivo no empieza solamente con un diagnóstico, ese no es el momento de inicio. El momento de inicio empieza mucho antes, con esos pequeños olvidos, esos pequeños cambios de carácter que podemos detectar en un familiar, en un amigo. Ahí empieza el problema, no solamente cuando le ponemos nombre, cuando lo diagnosticamos. Desde atención primaria somos un equipo de múltiples profesionales, muy multidisciplinar, desde medicina, enfermería, los fisios, los trabajadores sociales, que acompañamos durante el proceso a los pacientes y a sus familias de una manera integral. Es importante que conozcáis el equipo de atención primaria que tenéis, quién es vuestro médico, quién son vuestro enfermero, qué recursos podemos disponer, porque muchas veces no hemos estado enfermos hasta este momento y desconocemos lo que yo considero que es un pilar, ¿no? El tener un equipo cercano que nos proteja y nos acompañe. Es importante poder estar alerta a estos primeros síntomas y no tener vergüenza, porque muchas veces estamos sintiendo vergüenza de un olvido, de un cambio de carácter que puede responder a patología que sea tratable y reversible. Puede ser un déficit vitamínico, puede ser algo metabólico, y a veces nos estamos perdiendo esa actuación precoz por el miedo, por el tabú. Y otras veces pues, aplicar un tratamiento a tiempo pues, cambia el desarrollo de la enfermedad. Dentro de atención primaria yo creo que dividiría como 3 fases lo que nos dedicamos el equipo, que es esa sospecha inicial, luego una evaluación clínica estructurada con las pruebas que sean necesarias para poder llegar a un diagnóstico lo más fino posible, y después pues, que somos una vía de comunicación constante con la atención especializada para todo. Somos como un escolta, ¿no? Una presencia sostenida para la familia, para el paciente, para el entorno. Y quiero también destacar la importancia que tenemos en la zona del medio rural, porque yo soy médico de familia con un tipo mixto, rural y urbano, y la parte rural en este caso, lo hemos hablado antes, ¿verdad? Es un punto muy favorable donde hay mayor red. Si ese paciente no ha ido a la peluquería y va siempre, alguien se alerta. Si el panadero no ve que el paciente ha abierto la puerta, bueno, pues esa cercanía, esa comunidad, esa humanidad que igual queda un poquito más patente, ¿no? En el medio rural, creo que es un punto que acompaña y que soporta en el proceso. Y luego pues la importancia, ¿no? de que esto es un circuito transasistencial desde la atención primaria, geriatría, neurología, el trabajo social, la red de activos en la comunidad
y que si de algo quiero dejar claro en esta intervención es que estamos para acompañar, para sostener y para que sea fácil el acceso a pedir ayuda, a si hay un problema intercurrente dentro de la patología, del curso clínico de la evolución, pues tener rápido el recurso pues, para poder paliar la patología. Vale. Una vez que se detectan o que se sospecha de un posible deterioro cognitivo o una pérdida de memoria, ¿cuál es el siguiente proceso, el siguiente paso que hacéis como médicos de atención primaria? Sería la recepción normalmente del avisante, ¿no? Que muchas veces no es el propio paciente, sino es la esposa, no le diga nada, él no quiere venir, pues facilitar que el paciente venga, hacer una exploración exhaustiva, un mínimo de pruebas diagnósticas, pues una analítica ampliada, descartar otras causas, hacer unos test de evaluación cognitivos, psicocognitivos y contactar con los servicios de especializada para poder iniciar el tratamiento y la afiliación etiológica definida, porque para todo no es café. Ya. ¿Y las familias qué actitud, bueno, cómo están en ese momento el diagnóstico cuando se acercan a vosotros? Hay gente que se alarma mucho porque tiene ya casos conocidos o en la familia ha habido otros casos y no quiere que vuelvan a pasar. Yo creo que hay diversos extremos, ¿no? Desde pacientes que igual ya han vivido en casa el proceso y a la mínima alerta pues acuden, y otros pues que están muy asustados y les cuesta, que tapan síntomas. El propio paciente a veces también los minimiza y el abordaje tiene que ser, yo creo que desde el cariño y la escucha. Vale. Supongo que el siguiente paso ya es ir a los especialistas. Así que, Carolina, un poco cuál es el trabajo cuando llegan ya derivados. Sí, bueno, yo soy Carolina, como bien ha dicho Mónica, estoy en el hospital desde hace casi 9 años y la verdad yo creo que puedo decir que las derivaciones cada vez han ido mejorando y el sistema informático cada vez que ha ido mejorando también la derivación. Entonces, primaria tiene un contacto muy directo con especializada. Ellos, cuando tienen algún paciente que consideran que debemos valorar, nos hacen una consulta que se llama virtual, donde nos exponen un poco el caso y los antecedentes del paciente. Habitualmente primaria hace un gran trabajo porque primero suele hacer una analítica, porque como bien ha dicho Clara, hay muchos pacientes que son a veces en edades avanzadas, que cuentan un primer síntoma, pues que me he despistado un poco, me he perdido por la calle, donde a veces en esa analítica pues se detecta simplemente pues que ese paciente puede tener una anemia, que a veces una anemia en un paciente anciano puede dar síntomas de este tipo, o un déficit vitamínico, o incluso una infección urinaria pues que no se ha visto y que a veces es una manifestación que se puede tratar. Entonces ellos, cuando descartan todo ello, incluso hacen una valoración cognitiva inicial, que se llama un mini mental, que es un test muy sencillo que pueden pasar desde primaria, a veces incluso enfermería, que es la que colabora, y cuando ven que hay una puntuación que es un poquito alarmante, que no le corresponde por la edad del paciente, pues nos lo comentan a nosotros damos la validación, en función de la edad o del tiempo que haya progresado, pues lo catalogamos como preferente o normal y lo citamos en consultas. Y entonces pues el paciente lo recibimos y hacemos esa primera valoración, que muchas veces pues es eso, lo que cuenta Clara. El paciente suele ser a veces el último que se da cuenta porque minimiza los síntomas, no es fácil reconocer pues que en ciertos aspectos de mi vida normales pues estoy fallando. Y entonces muchas veces nos valemos de la entrevista con la familia, que es muy importante que siempre se venga acompañado, que ahí donde parece mentira nos encontramos con que vemos, voy a ver un paciente, te preparas la historia y dices voy a ver un paciente con sospecha de un deterioro cognitivo y aparece solo la consulta. Entonces eso la verdad es muy importante que vengan acompañados. Entonces ahí también es muy importante la esfera social de ese paciente, que tenemos que tener también muy en cuenta, el apoyo que pueda tener, porque hay mucha gente que vive sola hoy en día, ¿no? Entonces pues es un abordaje muy completo y a la vez pues muy difícil. Hoy en día, pues eso, llegamos al proceso diagnóstico, le han hecho la batería cognitiva a ellos. ¿Qué pasa? Que a veces nos quedamos un poquito cortos con esa batería y nosotros en el hospital, pues hace como unos, no sé, recuerdo bien, 3 o 2 años, pusimos en marcha una consulta de enfermería propia de la consulta de neurología, donde se dedica a hacer una batería neurocognitiva. ¿Qué significa? Pues una batería que va un poquito más allá de la exploración que os he comentado antes, que es el mini mental, donde nuestra enfermera hace una entrevista al paciente y habitualmente también a un familiar,
donde le prepara un test cognitivo mucho más amplio, donde se exploran diferentes aspectos de la cognición, que hay que quedarse que la cognición no solo es la memoria, el recordar algo, sino que hay muchos otros aspectos, el lenguaje, la capacidad de poder realizar cosas día a día. Entonces es una exploración un poquito más completa y esa consulta la registra la enfermera y nosotros luego vemos al paciente con el resultado de ese test. Y ya con el resultado de ese test y habitualmente con otras pruebas que hemos hecho, muchas veces un paciente de estas características le hacemos un escáner cerebral. Ya sabéis que un escáner cerebral pues es una imagen a veces de la cabeza, pues porque a veces hay que descartar otras causas. No solo puede haber un tumor cerebral que dé estos síntomas, puede haber un ictus que haya podido dar estos síntomas. Y una vez que tenemos ya el conjunto de datos que apoyan el diagnóstico, pues tenemos que transmitir un diagnóstico a ese paciente. ¿Qué pasa? Que a veces son pacientes, como he explicado, de edades avanzadas, en los que es muy complicado a veces determinar dónde hay un deterioro cognitivo asociado a la edad, porque tenemos que tener en cuenta que, por desgracia, al hacernos mayores, nuestra capacidad cognitiva disminuye y esto es ley de vida. Quiero decir, cuanto más mayores somos, menos capacidad tenemos de retener, ¿vale? Y eso lo vemos cada día. Y que constituye enfermedad. Por eso nos ayudamos pues, de estas baterías cognitivas y también del día a día del paciente y a la afectación que tiene en sus actividades cotidianas. Y muchos de estos pacientes acaban con un diagnóstico de una demencia Alzheimer y le ofrecemos pues, hoy en día las terapias medicamentosas que tenemos las mismas pues, desde hace muchos años, ¿vale? Y esto es verdad que son desde hace muchos años, son fármacos con diferentes mecanismos de acción y en función del paciente pues, decidimos el tratamiento a llevar. Y es un seguimiento continuo con primaria, porque una vez que se establece un diagnóstico de una enfermedad, pues las enfermedades, por desgracia, no son estáticas, ¿no? Son dinámicas, van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ese paciente va a requerir, aparte de una valoración periódica por neurología o geriatría, pues una valoración conjunta por médico de primaria, que al fin y al cabo es el médico que mayor seguimiento le va a llevar, que cualquier complicación que tenga ese paciente va a tener una primera puerta que es primaria y que si por desgracia va en relación con un empeoramiento o una progresión de la enfermedad, tiene que hacérnosla saber a los especialistas. Entonces es en realidad ir de la mano, un trabajo conjunto que en realidad debería ser así siempre, ¿vale? El paciente no es que se diagnostica y ya... No, es un proceso dinámico que en función de las situaciones, pues por ejemplo, cuando hemos hablado de aquel paciente que vive solo y que vemos que poco a poco su enfermedad va a requerir cada vez más apoyo, pues hay que tener en cuenta el trabajo social, el aspecto social del paciente, que creo que muy pocas veces, a veces, eso lo tenemos en cuenta. Fallamos mucho, ¿no? En lo social, creo yo, o por la sensación que a mí me da, que es muy importante. Y luego, evidentemente, como son pacientes que cada vez se van haciendo mayores y que cada vez surgen otras complicaciones, porque ojalá fuera un paciente con una enfermedad solo, no, es que resulta que nos hacemos mayores y se asocian un montón de enfermedades. Entonces empezamos en la fase de tratar todas sus enfermedades, entonces se convierte en un paciente polimedicado con múltiples complicaciones. Entonces, para eso nosotros, en el Hospital de Barbastro, como tenemos una edad media bastante alta, pues tenemos un trabajo en común con los compañeros de geriatría y nos gustaría crear una unidad de neurogeriatría para poder trabajar en conjunto con estos pacientes ancianos, entiéndanme, no es una palabra mala, de hecho creo que anciano en medicina es más de 65 años, fíjense qué crueles, ¿no? La medicina, más de 65 años un anciano, vamos, me parece excesivo, ¿o no? Ahora ya se habla más de edad biológica y edad cronológica. Bueno, vale. Para eso están los geriatras, para corregir a los neurólogos. Entonces, bueno, la idea de crear una unidad de neurogeriatría para estos pacientes que quizás a nosotros el abordaje ya un poquito más global, el abordaje medicamentoso y otros aspectos que se complican mucho conductuales, pues ellos hacen un mejor manejo. De hecho, ya hacemos un trabajo conjunto total, porque manejamos muchos pacientes, pero la idea es crear una unidad que, si todo va bien, a partir de septiembre se hará más o menos oficial en el hospital. Y es un poco eso, tampoco... no sé. Vale. Y pasamos a geriatría. Y luego, si queréis, hacemos alguna pregunta. Exacto, sí. ¿Nos explicas, Clara, cómo es un poco el abordaje desde tu especialidad? Claro. Bueno, a ver, es verdad que un poco el manejo, la derivación de pacientes y demás es muy similar hasta el momento, como ha comentado Carolina, pues porque es verdad que un poco nos solapamos en ese aspecto las dos especialidades,
pero sí que es verdad que el enfoque pues cambia mucho. Evidentemente compartimos muchos pacientes de edades avanzadas, con mucha más patología, pero es cierto que el enfoque pues es diferente, lógicamente, por eso son especialidades complementarias, pero que se diferencian. Entonces, como sabemos y si habéis venido muchas veces a la consulta de geriatría, pues nosotros intentamos hacer un enfoque un poquito más global, pues porque el paciente no solamente son síntomas, no solamente es pérdida de memoria o simplemente pues que, bueno, pues hay que ver el paciente en su situación, en su esfera global, tanto a nivel social como a nivel funcional y evidentemente el cognitivo, que es un poco el motivo por el que estamos hablando ahora y la derivación que se nos hace. Como bien han dicho, que me ha parecido muy importante puntualizarlo, es que también estas personas de edad avanzada tienen una peculiaridad y es que la presentación de las enfermedades no son las típicas, ya no solamente en las enfermedades neurodegenerativas, sino en las enfermedades infecciosas o en cualquier otra patología. Muchas veces una caída puede ser una llamada o una alerta de que algo está ocurriendo, ¿vale? Y de hecho no es raro, como bien dice también Carolina, pues eso, la persona que viene sola a la consulta, pues esa soledad, ese aislamiento, que pone también en vista otra serie de clínica, otra serie de síntomas que nos pueden orientar hacia otro tipo de patologías, que muchas veces enmascaran pues eso, una posible demencia. Entonces es muy importante valorar al paciente en su conjunto. Y bueno, pues en ese aspecto es como comentaba Carolina, la idea que llevamos de intentar mejorar esa derivación, ya no solamente porque evidentemente primaria, como dicen también, pues cada vez las derivaciones son mucho más concretas y mucho más dirigidas, pero sí que es verdad que pensamos que los pacientes, porque encima, pues bueno, el tema de seguimiento en consultas, al menos en nuestro caso, es verdad que hasta hace poco ha estado pues muy obstaculizado, pues porque éramos muy pocos facultativos y teníamos otra serie de tareas hospitalarias que nos impedirían tener un seguimiento como el que nos hubiera gustado de los pacientes. Entonces creemos que ahora, haciéndolo un poco más unificado, cribaríamos de otra forma a los pacientes, porque además tenemos esa comunicación directa entre los dos servicios, para que así por lo menos pues también hubiera un seguimiento mucho más continuo, más controlado y en fin, y al final sería ganar en calidad de vida del paciente. Entonces eso yo creo que es muy importante. Evidentemente, aparte del especialista, es también de gran apoyo trabajo social desde los estadios más iniciales, pues porque insistimos que muchas veces son llamadas de alerta simplemente el vivir en soledad o una simple caída. Entonces hay que intentar fijarnos, como decimos, de forma global y eso hay que hacerlo desde etapas tempranas. Es una enfermedad que va a avanzar sí o sí, pese a que pongamos tratamientos, porque desgraciadamente es crónica, es degenerativa y los tratamientos son sintomáticos. Intentan enlentecer un poco la evolución de la enfermedad, pero va a ir a más. Entonces, creo que la función de trabajo social tendría que estar desde los estadios más iniciales. Otra de las cosas que me llama a mí mucho la atención en la consulta es que los pacientes muchas veces vienen ya en fases muy avanzadas. Y yo creo que al revés, a la mínima duda deberíamos de consultar con primaria y con especializada, pues porque creemos que a pesar de que los tratamientos pues no tienen la eficacia que nos gustaría, sí que se pueden hacer otra serie de tareas complementarias como es la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, que eso sí que se ha demostrado que tienen mejoría en el paciente y mejoran la estabilidad del paciente y hacen que enlentezca de otra forma la enfermedad. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces por eso creo que, que la visión de estos pacientes tiene que ser global y multidisciplinar. La verdad es que ha sido eso, pues es un punto muy, muy importante. Y bueno, en cuanto a los tratamientos también, pues lo que hemos comentado, no son inocuos, entonces por eso en nuestra consulta muchas veces, a según qué pacientes, decidimos no tratarlos, porque pensamos que la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional van a ser mucho más efectivas y menos dañinas que el dar un fármaco. Pues porque, como comentamos, en geriatría pues los pacientes son pluripatológicos, polimedicados y tienen otra serie de peculiaridades que hacen que cualquier fármaco puede desencadenar otro tipo de problemas. Entonces, intentamos no solamente tratar la enfermedad, sino evitar complicaciones de la misma. Entonces, por eso insistimos que en los tratamientos hay que individualizar mucho, ¿vale?
Y bueno, yo creo que sería un poco lo que comentabas, que un ejemplo muy claro, que a veces en consultas, cuando nos derivan algún paciente con alguna sospecha de queja cognitiva, nos damos cuenta de que el paciente tiene un problema a la hora de relacionarse con el entorno, y es que tiene, por ejemplo, un déficit auditivo. Y nos ha sorprendido muchas veces las familias cuando hemos insistido, por favor, intenten corregir ese déficit auditivo, que se han puesto un audífono, y es que ese paciente ha vuelto a relacionarse. O sea, es que es muy importante el entorno, la relación con el entorno. Entonces, es lo que dice ella, es un abordaje completo. Pero este señor no oye, ¿se han dado cuenta? Pues no, pues es que igual esto. Entonces, se aíslan de una manera que hace que el paciente pues tenga un problema, pero verdaderamente de entorno. Entonces, eso es muy importante. Sí, lo más frecuente en cuanto a enmascarar el diagnóstico son los procesos anímicos, cuadros depresivos, que en la edad avanzada son muy frecuentes, mucho. Y muchas veces simplemente poniendo un antidepresivo mejora también la condición global del paciente. Entonces, por eso yo creo que la evaluación tiene que ser completa y cuanto antes mejor. Vale. Bueno, eso, al final, si tienen preguntas iremos, y si no, os las haré yo. Pasamos a Lodia y, bueno, danos un poco la perspectiva desde el trabajo social, que has estado en el hospital y también en salud mental. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la asociación la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en familia y voy a aprovechar esta oportunidad para acercar un poquito lo que es el trabajo social y para darlo a conocer, explicando un poquito pues qué podemos aportar en el abordaje que estamos diciendo, ¿no?, de la demencia y del deterioro cognitivo. Me parece importante y yo creo que con las 4 pinceladas que voy a dar se va a ver claro que tenemos mucho que hacer desde el principio. Nosotros partimos siempre de una idea que es fundamental, que es de que vemos al paciente y a la familia. Ambos son un sistema y lo que sucede en uno o en otro elemento va a repercutir en los demás. Entonces siempre vamos a ver paciente y familia. Y además vamos a tener claro que un mismo diagnóstico, porque la mayoría, ¿no?, demencia, Alzheimer, va a afectar de modo distinto paciente y a familia. Incluso dentro de una misma familia, cada elemento, cada persona lo va a vivir de una manera distinta. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué vemos nosotros en nuestras intervenciones? ¿En qué nos fijamos? ¿A qué atendemos? Pues atendemos, por un lado, a las condiciones o factores sociales que van a dificultar la mejoría. En este caso, igual no mejoramos, pero el mantenimiento, ¿no?, de este proceso y de esta enfermedad. Nos vamos a fijar en la situación sociofamiliar. Ya lo decía, no es lo mismo una persona que vive sola que viva con otro matrimonio, que el que enferma tiene a alguien en casa, que sea el que enferma el cuidador de una persona dependiente. Es fundamental si hay red familiar, no hay red familiar. Nos vamos a fijar en su entorno, en su vivienda, si es un entorno rural o un entorno urbano, si es una vivienda que tiene barreras, que va a poder llegar hasta dificultar, ¿no?, la posibilidad de que un paciente pudiera ir a un centro de día. ¿Cuántos pacientes se han quedado en casa porque no podían bajar unas escaleras, ¿no? Nos vamos a fijar en la situación económica, que al final pues siempre hay necesidades a las que hay que acudir con los medios propios. Nos vamos a fijar si hay red de apoyo formal, informal, y no solo en estos condicionantes sociales, sino también en la significación, en la vivencia que está teniendo este proceso y esta enfermedad, tanto en el paciente como en su familia, y en su cuidadora principal, mayormente, o cuidador principal. Nos vamos a fijar también en las habilidades, en las capacidades y en las fortalezas, que parece que los trabajadores sociales siempre estamos con lista de problemas y necesidades. No, pues también nos fijamos en las capacidades, porque van a ser fundamentales a la hora de ver cómo plantear y cómo afrontar, ¿no?, este proceso. Hablamos de proceso porque es así, es un proceso dinámico, es una enfermedad que puede ser muy larga y es una enfermedad muy cambiante. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues que esa foto inicial que vamos a hacer de estos factores sociales, de esa vivencia, de esas capacidades, van a ir cambiando y las vamos a tener que ir reevaluando según vaya avanzando la situación y vaya progresando la enfermedad. Recuerdo, paciente y familia, todos.
Vamos a acompañar este proceso que va a ir marcado por una serie de fases y yo quiero nombrarlas brevemente porque también nos va a nosotros como trabajadores sociales a condicionar y a posicionarnos de una manera u otra a la hora de intervenir. Va a haber unos principios, una fase de adaptación al cuidado en la que las familias, sobre todo, van a hacer una negación, no van a ver, incluso igual hay una falta de conciencia, ¿no? Mi madre se olvida, tiene muchos olvidos últimamente, es que está en 1000 sitios, ¿no? Hasta que ya empezamos un poco a ver que algo pasa. Mi padre todas las mañanas se afeitaba, salía por el pan, se duchaba y lleva un mes que no lo hace. Empezamos a buscar información y llegamos a esa fase en la que nos informamos y vemos que algo está pasando. Una vez que ya sabemos lo que está pasando, en estas fases van a estar nuestras especialistas, ¿no? Y nuestros médicos nos van a acompañar. Llega un diagnóstico y tenemos que pues coger el toro por los cuernos y decir vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a reorganizarnos porque esa persona en la familia seguramente tenía una función. Y habrá que ver quién asume esos roles, quién asume esas funciones. Bueno, y finalmente, pues una fase de resolución, que es la ideal, que es en la que hay un cuidador, una cuidadora, que es capaz de cuidar, de cuidarse, estamos organizados, ¿no? Entonces, estas fases van a ser distintas en cada familiar, en el paciente, pero nosotros vamos a estar ahí. Es lo que tenemos que hacer. Perdón. ¿Qué vamos a hacer ¿a qué vamos a atender? Vamos a hacer una valoración inicial. Nos van a llegar los pacientes, esto me lo saltaba, derivados, o a veces nos viene la familia directamente, puede venir el paciente, en estos casos no suele ser, nos derivan los especialistas, los médicos de atención primaria, nos pueden derivar otras compañeras de servicios sociales, de otras organizaciones, y vamos a atender. Aquí dentro de este sector, no sé si todo el mundo nos ubica, hay trabajadora social en el centro de salud, en el hospital y en las unidades de salud mental, Barbastro, Monzón y Fraga. No hay más. De momento esas somos, ¿no?, las que estamos o las que están y las que pueden intervenir. Vamos a hacer una valoración, vamos a hacer un estudio, todos los factores que hemos hablado. Vamos a hacer un diagnóstico social que podremos incluir en la historia clínica. Vamos a planificar una intervención. ¿Por qué no? Vamos a ayudar a tramitar recursos, a derivar a otros sitios, a hacer intervención familiar, que es fundamental. Y vamos a tener también una función muy importante que es la del apoyo psicosocial y el soporte emocional, que yo creo que es como un gran desconocido, ¿no? Trabajo social es como que necesito una residencia, necesito un centro de día, quiero pedir la dependencia y no estamos ahí, porque estamos diciendo que acompañamos durante todo ese proceso. Entonces vamos a estar acompañando a paciente y familia de principio a final, vamos a dejar un espacio de expresión emocional, vamos a hacer una escucha activa, porque cuando un trabajador social, ¿no?, una trabajadora social facilita lo que es a lo mejor un contacto de centros de día, no estamos dando solo un teléfono, estamos escuchando, estamos viendo, estamos encontrando qué sentimientos se están generando de culpa, de rabia, de miedo, de enfado, y no vamos a dar solo un teléfono, eso es lo de menos, que ahora tenemos Google, el móvil y cualquiera nos lo encuentra, ¿no? Pero vamos a hacer una intervención mucho más global. Y vamos a ayudar un poco a desarrollar esas habilidades y capacidades para que paciente y familia puedan ir afrontando y avanzando en este proceso. Hay otra función que también es fundamental, que es la de coordinación. Por suerte tenemos una posición privilegiada y a veces igual no es la que más nos gusta, ¿no? Nos gusta intervenir y trabajar, pero creo que tenemos un papel fundamental dentro de los equipos de atención primaria, en atención especializada, en las unidades de salud mental, y tenemos un papel, y es necesario que haya esos cauces, ¿no?, y esos canales de coordinación y de comunicación. Nosotras nos vamos a comunicar dentro de nuestros equipos para poder dar una atención integral a ese paciente y a esa familia, abordando toda esa globalidad y todo lo que conlleva ese proceso, y intentando conseguir una atención integrada en el ámbito territorial. Para eso también nos vamos a coordinar entre los diferentes dispositivos dentro del sistema sanitario y con los que haya fuera, dispositivos sociales, asociaciones, servicios sociales, cualquiera del resto de entidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y hay 3
pequeños aspectos que creo que también tenemos un peso importante y que creo que me gustaría dejarlos aquí encima de la mesa y en los que solemos trabajar, que son importantes y que van a ayudar mucho a paciente y familia en este proceso. Los recursos ya nos los sabemos de memoria, ya no os los voy a nombrar, el espacio de respiro, las estancias temporales, centros de día, son importantes y creo que hay que intentar organizarse y contar con ellos desde el principio. Las voluntades anticipadas, no sé ¿cuántos de ustedes tienen voluntades anticipadas? Poquitos. Bueno, me parece, este es un tema que da para otra sesión, pero sí que me parecía hoy importante para poner un ejemplo de algo más en lo que podemos aportar. Y es algo que muy brevemente, simplemente es expresar, se puede hacer un documento escrito. Hablamos de deterioro cognitivo y demencia. Entonces va a haber un momento en el que la persona no va a ser capaz de expresar sus deseos, su voluntad y lo que quiere. Las voluntades anticipadas atienden a aspectos relativos a tratamiento, a soporte vital, asistencia sanitaria. ¿Qué tiene de bueno que yo pueda hacer hoy unas voluntades? Pues que el día de mañana, si yo no soy capaz de expresar qué quiero, qué necesito, porque no puedo, por un lado, mi familia va a sentir un gran alivio porque le va a descargar mucho que pueda haber unas voluntades, ¿no? Ese peso como familia de tomar una decisión. A los profesionales vamos a facilitar mucho el trabajo y vamos a garantizar y tener una seguridad de que se va a respetar la autonomía y los deseos de ese paciente. Ahí lo dejo. Y ahí os podemos ayudar también. Y esto es algo que hay que plantear al principio, cuando empezamos a ver que ya, ¿vale? Y las medidas de apoyo, que es esto que habremos oído, han incapacitado a mi madre, la han invalidado, la tutela, la curatela. Bueno, actualmente hubo un cambio de ley en 2021 y se habla de medidas de apoyo para personas con discapacidad, que viene a ser, también es importante, porque va a atender a temas de asuntos patrimoniales y asuntos personales, que igual que los aspectos médicos, en las voluntades anticipadas vamos a poder expresarlos y manifestarlos cuando aún tenemos capacidad, pues las medidas de apoyo también son una buena herramienta. Entonces creo que es algo que también, que en los momentos iniciales es muy difícil, ya lo estamos diciendo, ¿no? Hay una negación y no lo queremos ver, pero es cuando tenemos que empezar a trabajar. Y para eso podéis llamar a la puerta y para eso los especialistas nos podéis derivar, porque eso lo podemos empezar a trabajar y acompañar en estos procesos, ¿no? Y en estas... Entonces, bueno, pues... No me quiero extender mucho, que me vengo arriba y siempre hay mucho que contar. Bueno. Gracias. Bueno, un poco una de las últimas puertas que pueden abrir las familias que ante el diagnóstico de la enfermedad, pues en este caso serían las asociaciones de Alzheimer. Cada día nos encontramos con familias pues que han recibido el diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, yo creo que cuando llegan a la asociación es como también que hubieran puesto un poco los pies en la tierra, porque la verdad es que nos hacen muchísimas preguntas que no sé si a vosotros en las consultas os llegan a hacer. Y luego vienen un poco con la idea de que han oído que a un familiar o a un vecino le había pasado algo y que si a su propio familiar le iba a pasar. Entonces, ahí hay un trabajo de intentar explicar que, bueno, que lo que has dicho un poco, que cada individuo es único, que la enfermedad no evoluciona igual y que vamos a ir viendo poco a poco las necesidades que van surgiendo sin anticiparnos un poco a cada momento, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales en la asociación lo que intentamos es ofrecer esa información, esa cercanía, ese apoyo, ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso, porque no solo identificamos las necesidades físicas, las económicas, las sociales, las cognitivas. Para nosotros hay una necesidad que está por encima de todo y que manifiestan los pacientes, y que es la necesidad de seguir siendo ellos mismos. Entonces,
Para ello, la asociación lleva a cabo una serie de programas, quizás el más conocido sea nuestro centro de terapias y unidad de respiro, pues donde las personas vienen a realizar una intervención terapéutica, donde lo que nos prima, lo importante para nosotros es que las actividades que realizan sean significativas para ellos y sobre todo gratificantes. Y bueno, para nosotros es muy importante, como ha comentado Alodia, conocer a la persona, un poco lo que llamamos conocer su historia de vida, conocer el entorno familiar y, bueno, de cara a eso poder establecer mejor un plan de intervención. Contamos también con un programa de intervención familiar, pues que es aquí donde surgen los grupos de autoayuda tan importantes para establecer esa red de apoyo con la que muchas familias no cuentan, que ofrece espacios donde, bueno, que les sirve un poco de intercambio, de contar emociones, de poner en la mesa todos esos sentimientos que pasan por las familias. Otro programa importante para nosotros es el de prevención y detección del deterioro cognitivo. Y bueno, gracias al convenio de colaboración con el Departamento de Neurología, realizamos unas valoraciones cognitivas a través de una herramienta validada que es el NUCOG. Y bueno, esto nos ha permitido que ante casos sospechosos pues se ha podido derivar enseguida a los neurólogos y se les ha dado, bueno, cuando Carolina nos lo ha indicado en este caso, pues se ha acelerado esa visita o se ha tomado pues la molestia de concertar una cita. Aquí se hacen unos talleres, pues que como muchas veces decimos es como el que va a hacer otro tipo de actividades, pues son talleres de memoria que lo que hacen es pues eso, activar un poco nuestra memoria y sobre todo establecer unos lazos también entre las personas que vienen. Contamos también con el programa de apoyo en domicilio y el programa de acción social que lo que busca principalmente es dar visibilidad a la enfermedad. Como aspectos importantes, para nosotras es importante el diagnóstico precoz, supongo que para vosotros como profesionales igual, porque muchas veces cuando llegan a nosotros pues o es demasiado tarde o las familias lo han dejado, o incluso a veces los mismos pacientes, porque yo creo que decir que me está pasando algo pues cuesta mucho y parece que es como verbalizarlo, ya no hay marcha atrás. Entonces para nosotros eso es muy importante. También la coordinación y la colaboración que hemos estado hablando aquí en esta mesa, pues no solo pues que haya como un feedback, ¿no? O sea, que ya la derivación hacia un lado y también hacia el otro, ¿vale? Y que nos permita esa comunicación, sobre todo de cara a ofrecer una mejor atención, ¿no? Y que se optimicen los recursos y que en muchas ocasiones no estemos derivando a las familias de un lado a otro. Y bueno, en principio agradecer sobre todo que hayáis estado aquí con nosotras en la mesa, que hayáis aceptado vuestra invitación y bueno, que si tenéis alguna pregunta en este momento para realizar y si no, pues formularé yo. Yo quería comentar. Quería comentar que la intervención antes se me ha olvidado, que aparte de la derivación, que por supuesto primaria siempre es la que hace a través, es verdad que hace un tiempo llegamos al acuerdo con la asociación, pues creo que la primera vez que vine, pues un poco como hay personas que se acercan a la asociación que no vienen directamente a primaria, sino que van a ellos para comentar pues que tienen algún problema. Esa validación cognitiva, pues a veces pensábamos que pues mandarla a primaria para que vuelvan, digamos, a valorar, pues llegamos al acuerdo de que, por supuesto, con nuestros contactos, pues que me lo pudieran comentar. En este caso yo lo asumí personalmente, pues porque es algo que me inquieta y me gusta y eso es lo que hacemos. Es verdad que abusáis poco, quiero decir, y yo encantada porque esos pacientes es verdad que cuando me lo comunican se les da una salida de menos de un mes, están valorados por... Hombre, la verdad, y ha ofrecido tranquilidad, porque ante algún caso que hemos derivado, pues la verdad es que ofrece mucha tranquilidad el hecho de que estas personas se sientan enseguida acompañadas. Es que yo creo que aparte de la valoración como facultativo o médico, quiero decir que es que tenemos que ser personas. Entonces,
creo que ese aspecto, por desgracia, a veces pues se pierde. Entonces, no sé, creo que eso no tenemos que perderlo, el tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Oye, quería preguntar a la neuróloga. Perdona, que no te habíamos visto cómo se ha levantado. Vale. No, quería preguntar nada más que una vez que tiene un principio, un paciente, una vez que tiene el principio, ¿los neurólogos le seguís cada cierto tiempo o nos tenemos que despreocupar y...? No. No, despreocuparnos no, perdón. Que avisan cada 5 meses, cada 6, pues mira, cada eso depende 7. de cada facultativo, de su lista de espera no, que haya. Que solicitar porque... No, en un principio, cuando hay un diagnóstico, ya sea inicial, moderado o avanzado, el especialista decide cada cuánto quiere ver a ese paciente. Esto no hay un protocolo. Bueno, como es un principio hace poco. Sí, pero por ejemplo, pues yo decido pues que ese paciente lo veo yo, porque yo veo cada 4 meses. Eso es lo idóneo, cada 4 o 6 meses. Sí, mandamos carta. Vale. Si no le ha llegado, mandamos carta. Nada más. Pero es que nosotros no la mandamos, la manda el sistema. Entonces nosotros tenemos unas listas de espera que por desgracia, pues a veces son las que son. Vale. Pero se debe llevar un seguimiento conjunto. Vale. Neurología, primaria, trabajo social, lo que hemos dicho. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Nada, simplemente añadir que es verdad que independientemente de que haya ahora unos tiempos de espera más o menos largos, que es verdad que tenemos una herramienta muy favorable, muy positiva con primaria, que es la interconsulta virtual. Es una forma de relacionarnos de forma directa en el caso de que ocurra cualquier evento, cualquier incidencia entre visita y visita. Y es verdad que eso es una llamada en que nosotros, pues aunque las listas de espera sean las que son, el paciente que lo necesita intentamos o contactar telefónicamente con las familias paciente o adelantarle la cita. Buenas. Soy Antonia. Está bien eso. Buenas tardes. Soy paciente de doctora García. Me gustaría que nos informara sobre la nueva medicación. Gracias. Antonia, lo has hecho muy bien. Antonia estuvo hace poco en la consulta y le dije, prepárate la pregunta, porque es el tema estrella ahora. Bueno, me imagino que pues, muchas personas que están aquí pues, puedan estar afectadas de la enfermedad o ser familiares de gente de la enfermedad, y es verdad que se ha dado mucha publicidad al nuevo fármaco que está ya aprobado en la Comisión Europea del Medicamento, que es el lecanemab, que es un nuevo fármaco que tiene un mecanismo de acción totalmente distinto a los que han hecho hasta ahora, que es de los únicos que ha superado todos los ensayos clínicos, porque todos estos fármacos que hemos oído año a año no los han superado, y este es el único que parece ser que ha superado los ensayos clínicos. ¿Qué significa que está aprobado en la Comisión Europea? Pues bueno, que le han dado el visto bueno y ahora tenemos que esperar a lo que es la Agencia Española del Medicamento para ver si le va el visto bueno a la comercialización, ¿vale? Es un fármaco, cuando digo que tiene un mecanismo de acción distinto, pues que actúa sobre el famoso, no sé si os suena, amiloide, que es esa sustancia que los enfermos de Alzheimer se les deposita en el cerebro y hace que la enfermedad se provoque. Entonces parece ser que actúa sobre ese amiloide y hace que se pueda depositar un poquito menos. Yo evidentemente voy a hablar con la sinceridad que me caracteriza. Sigue siendo un fármaco que no cura, ¿vale? Y que los ensayos clínicos, cuando los leemos, pues sinceramente los resultados no son tan satisfactorios como se cree, ¿vale? Es decir, es un fármaco que va a usarse con el mismo sentido que se usan los de ahora, es decir, intentar frenar algo y que la enfermedad se pueda mantener estable durante el máximo tiempo posible. Es un fármaco que se administra vía intravenosa, es decir, por la vena, y que es un fármaco con unos altos costes económicos. Esto tiene que quedar muy claro. Hoy en día, por desgracia, la economía es el factor fundamental, ¿eh? Entonces, estos altos costes económicos que supone
Pues que una vez que este fármaco se apruebe, que creo que sí que se va a aprobar, va a estar limitado a estos costes económicos que cada comunidad autónoma luego tendrá que adaptar a cada comunidad autónoma, porque hay que recordar que estamos descentralizados, que no dependemos de una única comunidad, sino que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, con las diferencias que eso luego supondrán. Y luego además que es un fármaco que no es inocuo, que es un fármaco que por desgracia va a estar muy limitado en el aspecto de que va a estar limitado por edad, probablemente, va a estar limitado por el diagnóstico de la enfermedad, que va a ser en diagnósticos muy, muy precoces y que va a requerir unas pruebas para ese diagnóstico de un alto coste económico y que no se hacen de manera habitual. Por lo tanto, creemos que estos fármacos van a estar centralizados en ciudades grandes, es decir, que no creo que neurólogos de un hospital comarcal podamos ponerlo. Esto es una opinión mía personal, pero es verdad que estamos muy desinformados en este aspecto porque creo que ni siquiera los que se encargan de valorar si lo van a aprobar o no tienen idea de qué criterios van a poner, porque verdaderamente es algo difícil de establecer. Y además, como son estadios tan iniciales, ya pacientes que habitualmente asumimos en consulta, prácticamente el 80-90% no van a ser candidatos. Entonces, la gente, por desgracia, que me ha preguntado ya algún paciente en consulta, pues del estadio ya no llegamos. Necesitamos un estadio un poquito más precoz, unos análisis que se hacen, que estamos empezando a hacer, que hay que mirar los genes en sangre y ya estamos empezando con algún paciente, también alguna analítica en sangre, que eso es novedoso, que antes no estaba, hace 2 o 3 meses no lo hacíamos, pero es verdad que va a ser complicado porque va a ser unos criterios muy, muy específicos y muy, muy limitados. Bueno, a ver, sí, desde luego, pues como dice bien Carolina, pues que va a tener una serie de limitaciones y que es verdad que, por ejemplo, los pacientes subsidiarios de la consulta de geriatría, pues prácticamente la totalidad van a estar apartados de esta oportunidad, que tampoco es una oportunidad como tal, me refiero, en comparación con el resto de tratamientos, pues como lo que comentamos, no son inocuos y de hecho en el seguimiento posterior hay que hacer diferentes pruebas de imagen cada poco tiempo, pues porque hay una serie de complicaciones a nivel cerebrales que también son muy importantes. Entonces, lo que comentábamos antes de los pacientes ancianos, muchas veces el no poner medicación es beneficioso. Entonces, por eso, y de hecho lo que comentábamos también en cuanto a la farmacología y a la otra rama de tratamiento que es la estimulación cognitiva y terapia conductual y terapia ocupacional, yo lo veo más valioso para los pacientes de edad más avanzada, la rama del tratamiento no farmacológico que el farmacológico. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntar, bajo el desconocimiento y si se me podéis esperar a que... Espera, Ana, que te acercan el micro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos, a las doctoras, tanto del hospital, médico de familia, asistenta social y, por supuesto, a la asociación Alzheimer. A mí me gustaría hacer una pregunta que no sé si es relativa o no, y si se pudiera explicar en lenguaje coloquial, para que nos entendamos todos. ¿Qué diferencia hay o qué similitud hay entre el Alzheimer y demencia senil? Bueno, porque quiero decir, a veces dicen personas, sí, y me gustaría que por favor... Sí, es un término... Gracias. Exacto, obsoleto. Antes, pues es verdad que las clasificaciones como están ahora definidas, pues es verdad que no, bueno, pues que no estaban así. Entonces, la denominación de demencia senil yo creo que era un término un poco más, pues eso, coloquial, pero realmente no decía nada ni especificaba nada de la patología en sí. De hecho, ahora hay una clasificación muy amplia de demencias, lo que pasa es que las más frecuentes y las más escuchadas son el Alzheimer, esa por supuesto, y la segunda más frecuente es la vascular. Entonces, esas dos serían los grandes pilares, pero luego, dependiendo de la clínica, de la evolución, pues sí que se puede matizar más en otros diagnósticos, que en fin, que tampoco vamos a entrar en detalles más técnicos, pero sí que es verdad que, insisto, las dos más frecuentes son enfermedad de Alzheimer, que sería pues degenerativa y mucho más gradual, es decir, que se ve el empeoramiento muy progresivo, y las vasculares, como su propio nombre indican, es que tienen mucho componente vascular, es decir, que hay mucha patología vascular cerebral, y suelen ir más escalonadas, suelen fluctuar más y tener un poquito más de pues, periodos, por así decir, estables, y el empeoramiento suele ser más en escalón.
pero a efectos prácticos volvemos a lo mismo. Los tratamientos son los mismos, aunque hay algunos un poquito más indicados según el tipo de demencia o no, pero el pilar fundamental sigue siendo el mismo, el no farmacológico. Pero, por ejemplo, en la demencia que ha comentado la compañera vascular, el nuevo tratamiento, una de las principales complicaciones que tiene son las hemorragias cerebrales. De hecho, que puede llevar a que el paciente fallezca. Estamos hablando... Entonces, por ejemplo, la demencia vascular está completamente descartada. Es decir, en una neuroimagen que hagamos de un paciente con Alzheimer, que por desgracia ya por la edad tendrá alguna lesión vascular, esos van a quedar descartados todos. Entonces es que estamos hablando de una población muy amplia que no va a entrar. Claro, por eso hemos dicho que los pacientes que habitualmente vemos nosotros en consulta van a estar prácticamente apartados de este tratamiento, pero simplemente ya por su condición basal. Sí. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Hoy, pero es que he estado fuera. Bueno, mira, una pregunta que os quería hacer, porque aquí quizá faltaría el área de psiquiatría, aunque Alodia es verdad que ha estado en salud mental y ella podía explicarnos, pero bueno, la figura del psiquiatra también es importante, ¿no?, en demencia. ¿Por qué? A ver, hombre, la figura del psiquiatra es muy importante porque a veces, como ha comentado Clara, tenemos un paciente que tiene una depresión no diagnosticada, que eso a veces afecta cognitivamente muy importante, que es un cuadro que se llama pseudodemencia depresiva, como la palabra indica, parece una demencia, pero son síntomas anímicos que producen que el paciente se aísle y que parezca un deterioro cognitivo. Eso, por una parte, es muy importante para que nos ayuden al diagnóstico, porque es verdad que nosotros sí que podemos iniciar tratamientos antidepresivos, eso lo hacemos, pero bueno, necesitamos una valoración de un especialista. Muchas veces estos pacientes, por desgracia, la evolución de la enfermedad, tienen trastornos conductuales. ¿Trastornos conductuales qué significa? Pues que el paciente o bien se vuelve agresivo, o bien tiene una alteración del ciclo sueño-vigilia, no duerme, o sea, duerme por el día, por la noche se agita, o incluso tiene comportamientos inadecuados, como puede ser una desinhibición sexual. Entonces, a veces nosotros, los neurólogos, en el manejo de ciertos fármacos que se necesitan para estas cosas, pues también nuestros compañeros psiquiatras nos pueden ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que psiquiatría o salud mental, por desgracia, es una tiene mucha lista de espera. Entonces, tenemos la gran suerte, que por eso es una de las cosas que queremos formar la unidad de neurogeriatría, que geriatría es especialista en manejar estos síntomas, o sea, estos síntomas, sí, los conductuales y los anímicos. Maneja los antidepresivos y los antipsicóticos muy bien. Entonces, por eso, una de las mejoras que queremos hacer por la precariedad que hay en ciertas derivaciones es optimizar el manejo de estos pacientes de manera conjunta. Sí que es verdad, claro, eso que hace unos años se incorporó una psicóloga a la unidad de salud mental que hace valoraciones neuropsicológicas y que puede hacer un poco ese estudio para llevar a ese diagnóstico diferencial y poder determinar si se está hablando pues de un trastorno más afectivo o de un deterioro cognitivo propiamente, ¿no? Entonces, de hecho, los propios neurólogos, ¿no?, en casos que tenéis ahí más duda, o otros especialistas, o derivan a salud mental para poder pasar esa valoración, ¿no? Y a partir de ahí ya se ve si es un paciente que ha de seguir en la unidad de salud mental o vuelve al servicio de neurología, geriatría o... Claro, esa figura que se ha perdido, que yo sepa, la psicóloga que hacía... Porque claro, el tema es que es una psicóloga contratada como psicóloga. Entonces teníamos la gran suerte de que, como tenía el título de neuropsicología, nos hacía el favor... Nos hacía el favor de ciertas valoraciones neuropsicológicas que creemos que nuestra batería cognitiva se pueda quedar corta, lo mandábamos a la neuropsicóloga y ella, dentro de su trabajo normal, nos hacía esas valoraciones que eran tan importantes para diferenciar, por ejemplo, en alguien de 40 años que te dice que pierde memoria, lo que es un trastorno afectivo de un trastorno neurocognitivo, que eso es muy importante. Pues esa figura no la tenemos ya, porque es que lo que es el neuropsicólogo en sí, que debería de ir aparte de un psicólogo, no existe. Y eso es algo que se debería de reivindicar. ¿Alguna pregunta más? Muchas. Es el momento, ¿eh? Mira, por allá. Hola,
gracias, sois estupendas. Creo que lo habéis explicado muy bien, creo que todo esto, pero a mí me ha quedado una sensación de que hay un mensaje subliminal que va a incrustar un poco la culpa. Llegáis tarde, no sé qué. No, sí. Te hablo de mi sensación. Yo estoy segura que no es nada consciente, pero estáis hablando ahora de la necesidad de un psicólogo, de un tal. También sabéis que durante muchos años las enfermedades más duras pues se han planteado el que más lucha ganarás. Y no es una carrera ni es nada por el estilo. Entonces, después de oíros hablar, yo he estado pensando mucho en la culpa. ¿La culpa de consultar tarde o cómo? No... Al lanzar estos mensajes... No, pero precisamente nos centramos en lo que es la minoría que nos pueda alarmar a nosotros como facultativos. Sí. El que esa persona pueda llegar tarde, de una persona que llega tarde, 9 llegan bien, quiero decir. Pero tenemos que centrarnos en esa minoría que se te desgarra el alma cuando lo ves y dices, por favor, ¿cómo ha podido llegar? Pero eso es 1 de 10 o 2 de 10, quiero decir, pues pero en un no. Momento dado, cuando ya habéis empezado a hablar del tema de psicología y psiquiatría... Bueno, pero para eso estamos nosotros, que somos especialistas, y suplimos muy bien la función, quiero decir. Perdón, sí. Además nombrábamos que esa primera fase, ¿no?, es un mecanismo de defensa, y las familias es un mecanismo de defensa. Yo no quiero ver que mi madre está perdiendo la memoria, está empezando a dejar de hacer cosas. Entonces, eso obviamente no puede repercutir en una culpa, pero alrededor de esa persona puede haber otros profesionales que sí que podemos ver, a lo mejor en un momento dado, que podemos decir, oye, pues no, es que esto no es normal, ¿no? Entonces ahí no tiene que caer la culpa en la familia, ni habría que sentirlo así. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Igual tengo que ser yo que estoy haciendo una valoración en el domicilio a su madre y me tengo que dar cuenta de que esta señora, que hace 3 meses tenía la casa impoluta, el pastillero perfectamente ordenado, pues hoy he ido a verla y lleva una camisa y le digo, señora María, pues es que ¿hace cuándo se cambió? Hace 3 días. Y tendré que ser yo la que dé la alarma y llame a su doctora y le diga, algo está pasando con María. ¿Qué culpa va a tener la familia? Si a lo mejor o no la hay, o si la hay, no lo ve, no puede verlo. O mecanismos indirectos, como hemos dicho, pacientes que se niegan a ir al médico, que se niegan. Claro. Acabamos de hablar de que hay una asociación donde hacen una valoración cognitiva y tienen una comunicación directa con los neurólogos, directa. Pues eso hay que a veces intentar de alguna manera, pero vamos, culpa... No, la sensación... Ni de la familia tampoco, ni de la familia tampoco. Pero eso hablamos, pero que alguien que no está viendo algo no puede decir. Entonces, si yo no estoy viendo que algo le pasa a mi madre, ¿qué voy a decir? No puedo llegar a tiempo en un primer momento, pero alguien, a lo mejor sí. ¿No nos pasa que siempre justificamos lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿No? Cuando tenemos problemas alrededor, siempre intentamos justificarlo de una forma... inconsciente, ¿no? Esto será porque está cansado, esto será porque está despistado, se ha jubilado y resulta que pues ya no está tan activo y se está durmiendo en los laureles, ¿no? Es una expresión de aquí. Pues puede ser eso. Y a veces también el propio paciente no quiere ir al médico. Claro, es verdad que es cierto, no sé, yo he llegado un poco tarde, igual estoy diciendo un discurso... No. Pero que igual llegamos un poco tarde. Todos. A veces también lo que yo hablaba del equipo de atención primaria, el que el paciente consulte, lleve sus controles igual por otras patologías, por las comorbilidades asociadas a la demencia o no, a la edad, pues esos controles que tenemos junto con enfermería, nosotros también detectamos muchas cosas, el que no vengan cuando siempre han venido, el que durante la entrevista empiece a haber algunos fallos que normalmente no había, porque realmente la función del equipo de atención primaria es acompañar y estará a la cabecera del paciente. Entonces, estos signos de alarma yo creo que es lo que hablamos de que tiene que ser una atención transversal, horizontal, donde estemos todos en una comunicación constante y esas pequeñas alertas se puedan desde todos los sitios activar sin culpa. Claro. Ocupándonos, no preocupándonos, ¿no?
Sí, y de hecho hay otro término que es verdad que lo hemos nombrado de pasada, que es el deterioro cognitivo leve. Por ejemplo, en pacientes pues mayores que vienen a la consulta, eso significa que empiezan con pérdidas subjetivas u objetivas de memoria, pero no repercuten en su vida habitual. Que de hecho muchas veces cuando venís a la consulta en geriatría siempre nos centramos en las actividades básicas, en las instrumentadas de la vida diaria, porque son unas herramientas que nos indican cuando realmente hay problemas tangibles, de que esa pérdida de memoria realmente está siendo algo, algo preocupante. Y de hecho, cuando decíamos también lo de las consultas y cuando se ven en revisiones, por ejemplo, esas personas tienen que estar en vigilancia, pero no tan estrecha. Entonces, pero sí que se les va viendo y se les va haciendo pues ese seguimiento y esos test neuropsicológicos pues para ver un poco la evolución, pero realmente cuál es la repercusión en su día a día, ¿vale? Y eso, por ejemplo, de momento no hay que tratarlo, no hay que poner medicación, solamente hay que mantener la estimulación cognitiva, como hemos dicho, y realizar la terapia ocupacional para mantenerse en sus actividades. De hecho, el deterioro cognitivo leve, el DCL que llamamos, habitualmente si se mantiene 5 años estable y no hay alteraciones en los test ni en las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, es muy difícil que progrese a una enfermedad de Alzheimer y habitualmente a los 5 años estos pacientes se les da de alta. Alta. Ángel. Sí, si tienes un familiar de primer grado que tiene la enfermedad, tienes más posibilidades de tenerla, pero no tienes por qué tenerla. Me explico, hay un componente genético y hay un componente ambiental, eso también. En un principio, con una simple analítica se podía detectar. No la oímos. Se podía detectar con una simple analítica en el centro de salud si se puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer. O sea, tú tienes pérdidas de memoria, ¿no? ¿No se puede detectar simplemente con una analítica? No. No. No, pero se debe valorar con una analítica. Lo que hemos comentado, se debe valorar con una analítica y con las pruebas que se consideren oportunas, porque hay mucha serie de otras patologías que lo que hacen es simular una demencia. Entonces, por eso sí, una analítica sí, pero como tal no va a diagnosticar una demencia. Es para descartar. Sí, a ver, hay muchas cosas nuevas. Antes se planteaba hacer unos marcadores que se llaman marcadores de Alzheimer, que antes se hacían haciendo una punción lumbar, que es un pinchazo en la espalda donde se saca un líquido que nos baña la cabeza, para que se hagan una idea. Y ahí se hacían unos marcadores. Esto evidentemente era un poco inviable o complicado, no puedes estar haciendo una punción lumbar a todo el mundo, que también tenía unos criterios específicos. Entonces esto ha cambiado y ahora se puede analizar una proteína que es la tau, que se puede hacer en sangre. Pero esa cifra, no por ser positiva, es diagnóstica. Quiero decir, hay un porcentaje de población sana que puede tener esa sustancia positiva. Tiene que ir acompañada, pues lo que hemos hablado, de unos problemas cognitivos que se reflejan en las baterías cognitivas que se hacen. Pero eso es un avance que no se tenía y que se tiene ahora, que es que se puede analizar en sangre esa sustancia para valorar en conjunto con otras, si es compatible o no con la enfermedad. Y también hay una cosa que se llama el genotipado, que es valorar si uno es portador de un alelo, que se llama de un gen, que antes era más difícil o era mucho más costoso y ahora se puede hacer también, no en un análisis normal que podamos pedir nosotros, pero sí en un paciente NAIF, que se llama un paciente que sospechemos que es de inicio, que creemos que va a tener un beneficio mayor que alguien que ya está en un estado moderado, se puede plantear ese genotipado, porque eso es uno de los criterios que hay ahora, hoy en día, para el nuevo tratamiento que he comentado, porque si el paciente es portador de 2 alelos o de 1, ya no es candidato para ese tratamiento. Entonces nos va a servir para descartar pacientes, ese genotipado, por ejemplo, que también está muy en boga ahora y está en el ensayo clínico descrito, porque tiene más riesgo de esas complicaciones hemorrágicas que hemos comentado, de tener hemorragias cerebrales y, claro, eso es una complicación mortal en muchos casos. Con respecto a los hombres, ¿es más difícil detectar en hombres que en mujeres? A ver, no sé. No, a ver, yo simplemente creo que es verdad que un poco, bueno, culturalmente los varones tienden o son más reacios a consultar.
Y también vemos muchas veces en la consulta, ¿verdad?, matrimonios donde la voz la lleva la esposa y los maridos simplemente se quedan un poco, pues eso, un tanto arrecejados o tienden más a ser, como hemos comentado, de los estadios iniciales de intentar ocultar o tapar, ¿no?, de como que es algo normal. Un poco banalizar la situación como para evitar, ¿no?, evitar acabar en ese diagnóstico. Podríamos decir un poco eso, sí que son un poco más reacios. Diagnosticarlos como tal no cuesta lo mismo, pero sí que es verdad que consultan menos y de otra forma. El problema es que en ese aspecto seguimos viendo mucha más cuidadora de paciente enfermo que cuidador de paciente enferma. En ese aspecto sigue siendo muy machista, entre comillas. Preguntan por aquí si hay algún momento determinado en que un familiar que tiene a su padre, su madre con la enfermedad, ¿en qué momento puede hacer esa solicitud de estudio genético? No se hace, por protocolo no se hace, porque no es una cosa que esté indicada hacer un estudio genético, porque sí. O sea, ¿es cuando vosotros detectáis algo o cómo? Es que no es el estudio genético de la enfermedad de Alzheimer, es el estudio del alelo, que es distinto, no es un estudio genético completo de que te hacen todo el ADN. Esto simplemente es un criterio solo exclusivo para ver si eres candidato a este tratamiento o no. Vale, entonces, ¿cuándo estudiáis ese alelo? Pues en función de si vemos que es un paciente, insisto, sobre todo porque al final deterioro cognitivo inicial en un paciente muy joven, se pide ese alelo para ya, si va ese paciente, como este tratamiento creemos que quizás va a salir en un futuro, lo tengamos ya claro de que no va a ser candidato. Claro, esto va a ser cuando aparezca, no tenemos ni idea cuando se apruebe cómo va a ser, insisto, el circuito de derivación va a ser muy estricto y consideramos que será en Zaragoza, pero no estamos seguros. Bueno, yo creo que ya han respondido, deben de estar agotadas. Estamos encantados de que, bueno, les damos un aplauso, ¿no? Simplemente daros las gracias. Mañana sabéis que hay una conferencia que nos interesa muchísimo porque es la primera vez que podemos hacer que alguien se siente en la mesa y que padezca una demencia. Viene específicamente de La Rioja, es una persona que está en el PEPA, que es el panel de expertos. Panel de expertos de personas con Alzheimer, y nos hablará de sus sentimientos, de qué es lo que necesita, y entonces nos vamos a... Quizás será más fácil ponernos, si lo escuchamos, ponernos en su piel para saber cómo se sienten y cómo cuidarlos. Senia, ¿querías decir algo? Nada, dice que qué consejos generales daríais a las familias para cuidar. Que se cuiden. Que se cuiden. El trato. Que se cuiden ellos. Los cuidadores que se cuiden. Dar mucho cariño, tener mucha paciencia, darles oportunidades. Y os voy a decir una cosa y respondo, no sé si me pongo por encima vuestro, no. Pero ver desde luego, nosotros en la asociación lo que estamos viendo es que el Alzheimer y las demencias se tienen que ver desde un prisma más positivo. Las personas con Alzheimer tienen mucho recorrido, muchas veces con un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Si les damos oportunidad de trabajar, de socializarse, de tener compañeros, de trabajar pues la memoria, funciones ejecutivas, bueno, todas esas cosas que se trabajan en los centros, como el nuestro, terapéutico, que haya terapeutas, pues es una oportunidad que les damos. Y luego pues que sigan su vida lo más activa y normalizada posible, y que si se confunden no pasa nada. Y hay que seguir luchando por ellos y eso, darles la oportunidad de que sigan viviendo como personas que son, con su valor y con su valía, que la han tenido toda la vida, ¿eh? Y que la enfermedad no invalida al principio, invalida pero muy, muy adelante. Entonces parece que hablamos de Alzheimer y demencia y ya damos por sentado que la persona es una persona que está invalidada para cualquier cosa, y eso no es cierto, y eso lo tenemos que desterrar ya de nuestra mente, y es uno de los objetivos de esta asociación. Creo que es importante.
Nada, solo quería decir que creo que es importante tener en cuenta que la persona es la misma el día de antes del diagnóstico que el día después. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿vale? En ese sentido. Bueno, pues nada, muchas gracias.